Bueno, el video anterior por ahí se pausó, entonces hasta ahí lo terminé, que es la parte de introducción y así lo voy a dejar. Vamos ahora a ver la solución de problemas con límites, pero utilizando fórmulas que ya están definidas. La primera es el límite de una constante. El límite de una constante se expresa de la siguiente manera, como el límite de k, donde k es una constante, cuando x tiende a un valor c, el resultado es como tal esa misma constante. ¿Sí? Ejemplos. Por ejemplo, que me dijeran, este es el límite de una constante. Que me dijeran, calcula el límite cuando x tiende a 3 de 4. Si recuerdan, en el video anterior expliqué cómo cómo se calculaba, cómo se evaluaba. Se evaluaba en donde hubiera una variable. Cuando cuando el valor de x tiende a 3. Pero como esta es una constante, no tiene dicha variable x. Por lo tanto, el límite de una constante se dice que siempre es esa misma constante. Así de sencillo, así de simple. Si a mí me dicen el límite cuando x tiende a menos 2, por ejemplo, de un medio, el límite de una constante, pues siempre es esa misma constante. No tiene x, no tiene variable en x, o sea, no hay donde evaluar este menos 2. Entonces el límite de una constante, por lo tanto, siempre es el valor de esa constante. ¿Sí? Un ejemplo más, porque se pueden presentar casos diferentes. El límite cuando x tiende a menos 3 cuartos de 10.000. 10.000 pues es una constante, por lo tanto el resultado sigue siendo 10.000. El límite de cualquier constante, como resultado me queda la misma constante. Bien, ahora hay otro límite que viene ahí, el límite de una variable. El límite de una variable. Y el ejemplo más común, y en este caso de una variable a la potencia 1, sería límite cuando x tiende a un valor en c, o a como lo llamábamos en la explicación de la introducción, cuando un límite tiende a de la variable, vamos a suponer x, es igual a el valor de c. Cuando es una variable a la potencia 1, el límite de una variable lineal, por así decirlo, a la potencia 1, no está al cuadrado, no está al cubo, no está elevada a ninguna potencia, es lineal, pues es directamente el valor de c. ¿Por qué? Vamos a suponer que nos dicen, calcula el límite de la variable x cuando x tiende a 3. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a evaluar esta función. Recuerden que esta es una función f de x y voy a evaluar cuando x tiende a 3. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a sustituir en lugar de esa x el número 3. Por lo tanto, el límite directamente de una
variable elevada a la potencia 1, pues es ese mismo número. ¿Sí? O sea, no cambian absolutamente nada. Si decimos, nos piden que calculemos el límite de x cuando x tiende a menos 8, simple y sencillamente, en lugar de x, voy a poner ese menos 8. Por lo tanto, el resultado es menos 8. ¿Sí? Simple y sencillamente se sustituye en x el valor de a. En este caso es c, lo nombran ahí en el libro. Bueno, vamos a ver ahora el límite de una función, ahora sí ya cuando está multiplicada por una constante. El siguiente límite es el límite de una constante multiplicada por una variable, y en este caso igual a la potencia 1. Entonces, ¿cómo queda ese límite? Es el límite cuando x tiende a un valor, vamos a llamarlo c, de una constante, que lo representamos con la letra k, por f de x. De hecho, aquí está mal, es por una multiplicada por una función, debería de ser una función f de x. El límite de una constante multiplicada por una función. El límite me queda como k multiplicando a f de x, vamos a ponerlo así. Como resultado, a mí me queda que es k límite de f de x cuando x tiende a c. ¿Sí? Y ya si lo quiero simplificar aún más, aplicando ese límite, pues me va a quedar que k va a quedar multiplicada por f de c, en este caso. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer desde lo más sencillo hasta a lo mejor un poquitito más elaborado. Vamos a suponer que me dicen calcula el límite cuando x tiende a 2 de 3x. Entiéndase que este 3 es k y que esta x es f de x. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Vamos a poner que ese 3 sale del límite y me queda el límite cuando x tiende a 2 de simple y sencillamente x. Entonces, ¿qué hago a continuación? Resuelvo este límite, que es el límite de una constante, de una variable a la potencia 1, y me quedaría como 3 multiplicado a 2. Sustituyendo este 2 en donde va la x, me quedaría 3 por 2, pues como resultado me queda 6. ¿Sí? Bueno, ahí tuve que pausar tantito. Vamos a ver un ejemplo más de este. Vamos a suponer que nos dicen, vamos a separar esto, que nos dicen calcula el límite, y
Y vamos a suponer el mismo, 3, pero ahora esto así. Cuando x tiende a 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Entiéndase que entra como una constante y esta como f de x. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a sacar la constante del límite, que es 3, límite cuando x tiende a 3 de x más 5. ¿Y qué vamos a hacer a continuación? Pues así como lo vimos en el segundo video, o el primero creo que fue, primero, segundo, el tercer video, lo que vamos a hacer es evaluar este 3 en donde está x. ¿Sí? Y lo que podemos hacer es lo siguiente. El límite cuando x 3 por el límite de x más 5 cuando x tiende a 3, incluso lo podemos evaluarlo esto como f de x. Lo voy a hacer así. Me quedaría como 3 multiplicado a el valor que vamos a sustituir, que en este caso es 3. Y como resultado me quedaría 3 por 8. Entonces el límite de todo eso es 24. Esta sería una forma de desarrollarlo. Déjenme pauso tantito y ahorita les explico la otra. Pausa. Esta es la forma más práctica de hacerlo. Sin embargo, lo pudieron haber hecho de la siguiente forma. Sacan el 3 y luego límite cuando x tiende a 3 de x más 5. ¿Qué hacen aquí? Pues separan y quedaría como 3 multiplicando a el límite cuando x tiende a 3 de x más el límite cuando x tiende a 3 de 5. Y realizan ambos límites. Y me quedaría como 3. El límite de x cuando x tiende a 3, pues es 3. Y el límite de una constante, pues es esa constante. No hay x en 5. Por lo tanto, me queda exactamente lo mismo. 3 multiplicado por 8 igual a 24. Entonces lo pueden hacer de cualquiera de las dos formas, ya sea separando límites o evaluando desde el principio a lo que tiende x. Bueno, hasta aquí pauso este video y ahorita sigo con los otros límites, explicando cuando hay dos funciones sumándose o restándose, o multiplicándose, dividiéndose. Entonces pauso hasta aquí este video y ahorita continúo con los demás.